No pude dormir nada en absoluto. Quizás fue el demonio fuera con sus pasos, o quizá fue el hecho de recordar ese sonido carnoso de cuando el demonio arrancó la cabeza a la araña. O puede ser que fuese la imagen de 121 siendo desgarrada, consumida y convertida en carne por las sobras que la devoraron con una ansia insaciable. ¿Eso era acaso lo que me esperaba? Me pasé la noche entera divagando, pensando en qué podría pasar, preguntándome de dónde venía esa suerte que me mantenía con vida. Al final, simplemente me agoté y dejé el tema de lado. El sueño no llegaba, solo los recuerdos, las reglas y el constante zumbido de la oscuridad fuera. Siento como si cada movimiento, cada respiración mía estuviese siendo monitoreada por algo que no llegaba a alcanzar a ver. Era un estado de constante vigilia, como si las fauces mismas se deleitasen con mi miedo. Por suerte o desgracia, no era el único. 47 había dormido muy poco también. Desde que le conté lo que le pasó a 121, su expresión cambió. Sigue siendo el mismo hombre calculador, pero ahora hay algo en su mirada, algo que no logro descifrar. ¿Miedo? ¿Resignación acaso? No lo sé. No lo conozco lo suficiente como para poder leer precisamente sus expresiones. Sin embargo, durante la mañana, antes de empezar nuestra rutina, él rompió el silencio de forma abrupta. ¿Crees que tu vida vale más que la de 121? Dice mientras afila su cuchillo improvisado contra una piedra. Ese cuchillo lo había hecho con un poco de hojalata que encontró en las partes metálicas que encontramos. La pregunta me golpea como un puñetazo. Era una trampa, yo lo sabía. Cualquier respuesta que yo le diese estaría mal. Si digo que sí, soy un egoísta. Si digo que no, entonces, ¿por qué infierno sigo vivo mientras ella no? Decidí hacer la respuesta más segura. No contestar. Tampoco tuve que hacerlo, ya que justo cuando él iba a preguntarme la respuesta, la tierra volvió a empezar a temblar. No era como los temblores ocasionales que ya había sentido cuando llegué. Esto era diferente, más corto, más orgánico. Era como si algo en las profundidades de ese pozo infernal estuviese despertándose. Una respiración profunda que resuena entre los huesos de mi ser. Miré a 47. Su rostro era tenso y veo cómo deja caer el cuchillo en la piedra que estaba en el suelo. Esto parece asustarlo, y si él está asustado, yo debería estarlo más aún. Está despierta. Las fauces. Pero esto no es... Se queda callado, como si estuviese escuchando algo que yo no podía oír. Esto es diferente. Algo cambia. ¿A qué te refieres? No lo sé, 120. Sin embargo, sea lo que sea, no me gusta. Y tú tampoco deberías relajarte. Por eso no te tienes que preocupar, amigo. No estoy para nada relajado. Como buenas presas que somos, decidimos quedarnos en la guarida. Nos quedamos en nuestro refugio un tiempo para esperar y saber qué es lo que estaba pasando. Era ya cerca del mediodía y nos dimos cuenta de que se escuchaban ecos a lo largo de toda la isla, como resonando por ella. Así que fuera lo que fuese, todo lo que estaba ocurriendo era alrededor de toda la isla, y eso quería decir que el equilibrio infernal que había aquí podía estar empezando a desmoronarse. Cuando intentamos salir a buscar más agua y provisiones,
vimos algo que no debería estar ahí. Una de las grietas, que siempre emitía esa luz infernal, normalmente estaba en un lugar concreto. Sin embargo, esta estaba en mitad del bosque y se estaba moviendo. No como un temblor, no. La grieta misma parecía desplazarse lentamente como un gusano, cerrándose y abriéndose mientras ella se arrastraba entre los árboles. «Esto no es para nada normal», me murmura 47 mientras se inclina con su cuerpo agachado, tratando de estudiar atentamente el fenómeno. Estas grietas nunca, pero que nunca se movían, siempre estaban fijas. ¿Y eso qué significa? No lo sé, pero puedo concluir lo que pasa. Significa que las reglas están fallando, y si las reglas fallan, estamos jodidos. Intentamos alejarnos de esa grieta lo más rápido posible, pero mientras lo hacíamos, empiezan a aparecer otros signos de que el territorio estaba cambiando. Primero escuchamos los susurros de las arañas, pero no estaban cerca de sus nidos habituales, ni tampoco de sus senderos perfectos. Ahora estaban por esta parte del bosque, algo que 47 asegura que nunca vio antes. Los depredadores siempre se respetaban los territorios. Lo peor vino cuando llegamos al río, donde solíamos recolectar agua. Los devoradores de agua, esos seres reptilianos que normalmente se quedan cerca de los cuerpos de agua, ahora estaban arrastrándose fuera del río, dejando rastros de fango y sangre a su paso. Es un espectáculo grotesco y desagradable. Uno de ellos está destripado por algo que no puedo identificar, pero parecía haber sido una criatura terrestre. 47 me empuja hacia atrás antes de que yo hiciera un solo ruido. «Esto está mal, todo está mal», maldecía 47 mientras apretaba la mandíbula y apretaba también el agarre en mi brazo. Empezamos a ver qué es lo que era la criatura que estaba devorando al ser reptiliano. Era como una especie de caballo, bueno, si se pudiese llamar así. No tenía patas delanteras, tenía 4 manos, no tenía la cabeza típica de un caballo, era más bien la mezcla entre un ser reptiliano y algo que amorfamente se parecía a un caballo. Sin embargo, en vez de tener piel sobre su cabeza, era puro hueso y sus ojos eran blancos como la leche. El cuerpo del caballo, sin contar el cráneo que era su cara, era enteramente negro y parecía deleitarse con la carne de ese ser. Sin embargo, justo cuando creímos que lo habíamos mirado durante bastante tiempo, el ser dejó de comer y miró en nuestra dirección. Maldijimos. Esperábamos que no nos hubiese escuchado, pero por suerte para nosotros, el ser volvió a reanudar su comida. Había estado muy cerca esa llamada con la muerte. Casi nos toca. Estamos volviendo ya a los túneles. Sin embargo, íbamos a un paso excesivamente lento. Era comprensible. Estábamos asustados. Sin embargo, el ruido que había en la selva era más rápido, más errático. Las criaturas que aparecían delante de nosotros eran algunas que no conocíamos. Algunos eran simples y otros complejos. Me refiero a simples porque eran aves, reptiles y cualquier otro animal normal en una selva. Sin embargo, otros eran extraños. Pequeñas arañas con cabeza humana, pequeños ciervos con cabeza de león, o cosas amorfas como aves que tenían la cabeza de una avispa. Todo era extraño. Sin embargo, no nos dejamos distraer por estas anomalías y 47 me puso la mano en el pecho otra vez mientras él iba por delante para que yo me detuviese. Era cierto, había un sonido
pese a toda esta amalgama de forma que estaba a nuestro alrededor, que era extraño. Un sonido que nos indicaba que había un depredador. Era un siseo, casi un murmullo, y estaba entre los árboles. ¿Qué es eso?, le pregunté susurrando a 47. Él no responde. Me acerqué un poco por el costado izquierdo para verle el rostro, ver alguna respuesta. La respuesta estaba clara. Su rostro estaba blanco como el papel, y eso me podía aterrar más que cualquier monstruo ahí fuera. El miedo del hombre más veterano de esta isla es sinónimo de peligro. Le iba a preguntar qué es lo que estaba pasando, pero a mis labios le dio tiempo solo de empezar a abrirse. No llegué ni siquiera a emitir un sonido. Y entonces lo vi. Una pequeña figura, humanoide, sin embargo no humana. Caminaba de forma extraña, como si sus articulaciones estuviesen al revés. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos eran grandes y brillaban con un tenue color amarillo. 47. Eso no es una araña, ¿verdad?, le dije en susurro. No, muchacho, eso es algo mucho peor. La criatura se detuvo y giró la cabeza hacia nosotros, como si hubiese escuchado algo, pero no hay forma de que nos haya visto. ¿O acaso sí? Parecía estudiar el aire, como oliéndolo, antes de emitir un sonido que me hizo helar la sangre. Una risa suave, burlona, como la de un niño. 47 me agarra el brazo y me susurra al oído. Si no quieres que nos mate, no hagas un solo ruido. Estábamos congelados. La criatura se acercó un poco más y vi que su piel vibraba, como si algo se moviese debajo de ella. Entonces hace algo que no me esperaba en absoluto. Habló. Su voz obviamente no era humana, y su imitación, podíamos decirlo que era tosco. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy perdido. 47 no dijo una sola palabra, solo me miró a los ojos. Entendí el mensaje. Es una trampa. Si hablaba, estábamos muertos. La criatura siguió emitiendo esas palabras en bucle, cada vez más cerca, hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. No pudimos aún así relajarnos. Lo que sea que era, no estaba solo. Oímos más risas, más voces, y 47 decidió que es demasiado arriesgado quedarnos fuera. Volvimos a los túneles, aunque ahora nuestros túneles ya no eran seguros. Y lo descubrimos en muy poco tiempo. Esa noche, mientras estábamos en el refugio, finalmente le pregunté a 47 algo que me estaba carcomiendo por dentro. Sé que sabes mucho más de lo que me has dicho. Es obvio, ¿verdad? Sabes más de lo que dices sobre las fauces, la isla. ¿Qué es lo que no me estás contando, 47? Él suspira y por primera vez realmente parece cansado. No respondió de inmediato, pero finalmente rompió el silencio. Intenté escapar una vez, ¿sabes? Hace ya años. No me acuerdo hace cuántos, pero sé que bastantes. Creí que podía. Todo estaba calculado. Creí que si seguía las reglas, si las entendía lo suficiente, podría encontrar un patrón que seguir. Pero las fauces no juegan limpio. Siempre cambian las reglas
obviamente a su favor. Se detuvo un instante para recobrar el aliento y me miró fijamente, con un aire triste. Lo que viste hoy, esas grietas moviéndose, las criaturas saliendo de su territorio, significa que alguien rompió algo del patrón, y eso es malo, muy malo para todos. 47 iba a seguir hablando. Sin embargo, un temblor sacudió de nuevo la tierra, y este era mucho más fuerte. Algo estaba viniendo, algo peor a lo que nos habíamos enfrentado antes. En la cueva empezó a surgir goteos de un líquido negro, y poco a poco vimos que iban formándose, de manera lógica, pareciendo un pequeño rostro que estaba empezando a surgir. El líquido negro, parecido al petróleo, emitía un olor realmente desagradable y un instinto en mí me hizo correr. El líquido negro no dejaba de resonar, gota a gota, y cada vez ese ser tomaba más apariencia. 47 se puso de pie, tomó el cuchillo y con un tono seco me dijo: toma lo máximo que puedas y vámonos de aquí. Tomamos pellejos de agua y algunas provisiones con nosotros y salimos corriendo de nuestro refugio. El aire se sentía más pesado, más denso, como si la propia cueva estuviese intentando respirar. Era un hedor metálico, sulfuroso, y nos estaba llenando los pulmones, haciéndonos toser y obviamente haciendo casi imposible mantener un ruido bajo en ese lugar. No queríamos que eso que estaba en las paredes descubriese dónde estábamos, pero parecía ser que el líquido negro comenzaba a concentrarse solo en un punto, encima de nosotros. Se compactó y tomó forma. Sin embargo, al principio era una masa amorfa, como un tumor que crecía y palpitaba, pero pronto se convirtió en algo reconocible, como dije antes, un rostro, o al menos que algo que se intentaba parecer a uno. La cara era incompleta, irregular, con ojos hundidos y con una boca que parecía demasiado grande en proporción a su cabeza. Es como si alguien hubiese intentando modelar una cara, pero hubiese fallado a propósito. Entonces el rostro se inclinó hacia nosotros lentamente, como si estuviese analizando cada uno de nuestros movimientos. Y finalmente lo oímos: ayuda, estoy perdido. La voz era apenas un susurro, pero tenía un eco extraño que se quedaba suspendido en el aire. No tenía emoción, no tenía tono, era plano, como si alguien estuviese reproduciendo un audio defectuoso. Pero hay algo profundamente erróneo en ella. Es la misma voz que escuchamos en la selva. Sin embargo, ahora estaba aquí, frente a nosotros. Este no es alguien perdido, susurra 47 mientras levantaba el cuchillo en alto y su respiración se aceleraba. El rostro negro intenta sonreír, pero lo hace de manera antinatural, como si no entendiese del todo cómo funcionan las expresiones humanas. Su boca comenzó a abrirse más y un sonido bajo, similar a un goteo, emana de su garganta. Es como si estuviese a punto de vomitar. 47 me gritó que me apartase y me empuja alejándome del lugar. De repente el líquido comienza a gotear más rápido, formando hilos negros que caen del techo. Y no solo eso, pequeñas extremidades empiezan a emerger de la sustancia. Dedos, brazos, piernas. La cosa se estaba construyendo a sí misma, moldeándose en algo humanoide, pero incluso mientras intentaba formar algo reconocible,
Su piel era líquida y se movía fluyendo como nunca antes. No era del todo sólido. Su rostro inacabado se gira hacia mí y lo que parecen ser ojos vacíos y oscuros se clavan en los míos. «¡Corre, 120, corre!», me dice 47, pero yo no me podía mover. Estaba congelado. Mis piernas no respondían. Mi mente estaba bloqueada. No sabía si era el miedo o esa cosa me estaba influyendo en mi voluntad para no poder moverme. Entonces emitió un grito. El sonido era un sonido realmente agudo, parecidos a los de un murciélago. Hizo vibrar toda la cueva, como si viniese desde las entrañas mismas de la isla. Era agudo y profundo a la vez, un eco que no solo resuena en el oído, sino que lo siento en mis propios huesos, hasta en mi propio cráneo. Quería taparme los oídos, sin embargo, mis brazos no respondieron, aunque también sabía sinceramente que no iba a servir de mucho. Pude ver a 47 moverse al borde de mi visión. Él no estaba paralizado. Era el único que parecía mantener el control, aunque sea por un poco. Se balanceó hacia mí de manera temblorosa y me agarró del brazo con mucha fuerza. «¡Despierta, maldita sea! ¡Muévete!», me grita frustrado. El contacto rompió el trance en el que estaba y mi cuerpo finalmente responde. Corrimos hacia la entrada de la cueva, mientras la figura negra se retorcía y sus extremidades líquidas se alargaban hacia nosotros, como si intentasen atraparnos. Pude escuchar el sonido viscoso de su cuerpo moviéndose por las paredes, como si la propia cueva estuviese de su lado. 47 corría delante de mí, sosteniendo una lámpara de aceite que había podido recuperar y alumbraba lo suficiente para no tropezarnos con las raíces que sobresalían del techo y también del suelo. Detrás de nosotros el grito de la cosa no se detenía. Era un sonido constante, desgarrador, que parecía llamar a algo más grande aún, algo más peligroso. Por un instante, mientras corríamos, iba a mirar atrás y 47, que estaba delante, se percató. Me gritó que parase, que continuase corriendo, y yo le obedecí. No pude evitarlo. Sin embargo, cuando él no se dio cuenta, giré levemente la cabeza y lo vi. La criatura ya no estaba sola. El líquido negro se ha extendido por las paredes y más formas humanoides están emergiendo de la misma. Todos tienen la misma cara incompleta, la misma mirada vacía, y todos están viniendo hacia nosotros. Corrimos sin detenernos, esquivando raíces y saltando grietas que parecían abrirse a medida que avanzábamos. El aire estaba lleno de polvo, cenizas, y obviamente dificultaba nuestra respiración. Siento que mi cuerpo no puede más, pero 47 seguía tirando de mí. Cuando veía que me paraba, me tomaba del brazo, y eso hacía que su velocidad disminuyese, pero yo lo agradecía. «Escúchame, no podemos llevarlo al resto de refugios, así que más vale que sigas corriendo», gritaba 47 mientras estábamos intentando escaparnos de ellos. «¿Entonces a dónde vamos?», le pregunté, mientras seguía intentando mantenerme de pie. 47 no respondió. Su mirada estaba fija en el túnel frente a nosotros, como si buscara algo, y finalmente vi una bifurcación. Toma el camino de la derecha. Yo le sigo, aunque mi cuerpo estaba al borde ya del colapso. El túnel se estrechó y las paredes estaban cubiertas de raíces que arañaban mis brazos mientras corría. Pude escuchar el sonido de las criaturas detrás de nosotros, cada vez más cerca. Sus pasos ya no eran normales, era como si sus cuerpos estuviesen golpeando el suelo con cada movimiento, desprendiéndose y volviéndose a unir de nuevo. De repente siento algo frío y viscoso agarrándome el tobillo. Tenía una fuerza descomunal. Era una mano negra, hecha del mismo líquido que la criatura. Miré hacia atrás y caí al suelo con un golpe seco.
sacándome todo el aire de los pulmones. Grité pateando con todas mis fuerzas, pero no logré soltarme. ¡47! Grité con una voz llena de pánico, y 47 se dio la vuelta. Su rostro se transformó en pura determinación. Se lanzó hacia mí y clavó su cuchilla en la mano negra. La sustancia chisporroteó como si estuviese quemándose, y el agarre se aflojó lo suficiente para que pueda liberarme. 47 me levantó del suelo y seguimos corriendo. Finalmente llegamos a una cámara mucho más amplia, más grande. Cualquier otra cosa que haya visto antes era pequeño en comparación. Sin embargo, estaba completamente vacía, salvo por una grieta en el centro del suelo. Emitía una luz roja, una luz que me recordaba las fauces, pulsante, igual que un latido. También emitía un calor sofocante y el aire parecía temblar a su alrededor. Esto no debería estar aquí, murmuró 47, mirando la grieta con horror. Antes de que pudiese responder, las criaturas negras comenzaron a brotar en la entrada de la cámara. Sus cuerpos se retorcían y deformaban mientras entraban paso a paso hacia nosotros. Esta vez no hay tiempo para pensar. 47 se gira hacia mí y me agarra de los hombros. No hay más opción, 120. ¡Salta! Salta por la grieta. Esta cámara no conduce a ningún lado. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Pero qué hay abajo? No lo sé. No creo que importe tampoco. Prefiero arriesgarme a las fauces que ser devorado por estas cosas. Las criaturas se retorcían poco a poco hacia nosotros, mientras los gritos llenaban la cámara. No lo pensé más. Corrí hacia el borde y salté. Mientras caía, miré hacia atrás. Sentía como el calor de la grieta estaba envolviéndome. No sabía qué había ahí abajo. No sabía qué podía pasar. Sabía que no iba a poder salir jamás. Las últimas imágenes que recuerdo antes de perder la conciencia era ver a 47 siendo atacado mientras caía por esas criaturas y él clavándole el cuchillo a las criaturas, deshaciéndolas en el aire. Luego todo se volvió borroso. Espero que te haya gustado la historia de esta noche. No te preocupes, la serie no va a terminar aquí. Como estás suponiendo, habrá una siguiente temporada. Pero vamos a decir las cosas claras. Queréis que vuelva el cazador, y volverá el cazador. Esta serie la continuaremos una vez que haya avanzado un poco con el cazador, y mientras el cazador se esté emitiendo. También subiré una nueva serie. Se llama La Torre A9. Cortesía del compañero y suscriptor del canal, Fritz. Si te ha gustado esta historia, no dudes en dejar un like, un comentario y si es posible compartir. Y si estás escuchando esta historia sin que estés suscrito, te invito a suscribirte. Hay muchos relatos que estoy seguro que te van a encantar. Os ha narrado Raúl y espero que tengáis muy buenas noches.